Comentábamos el tema de los autos Lexus, los 22 autos Lexus que serían destinados a la Corte Suprema, sigue dando dolores de cabeza a los magistrados. Hoy día tuvieron que sesionar un pleno extraordinario para revisar primero qué es lo que iba a pasar con el director de esta corporación, que había presentado su renuncia de forma indeclinable, sin embargo quedó ahí en stand-by, pero además anunciaron investigaciones y Belén Saldías nos va a contar todos estos detalles de estos autos que están saliendo más caros de lo que nadie pensó. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Sí, porque este es un tema que viene dando de qué hablar desde la semana pasada, cuando se conoció esta decisión que se toma por parte de la Corte Suprema respecto de esta renovación de su flota de vehículos, en total 22 vehículos marca Lexus que ascendían a un monto de más de 1.200 millones de pesos, porque cada vehículo cuesta aproximadamente en el mercado 57 millones de pesos. Es por eso entonces que esto generó controversia. Tuvieron que salir a entregar un comunicado en una primera instancia por parte de la Corte Suprema para señalar que este era un proceso que continuaba, que aún no se había cerrado, que los Lexus no se habían comprado, y más tarde entonces también se define esta decisión de no seguir con la compra de estos vehículos, también previo a una reunión que se sostuvo precisamente con el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Finalmente entonces ahí se tiene esta reunión la semana pasada, y durante la jornada de ayer ya lo conocíamos, esta decisión de renuncia que se toma por parte del director de la KPJ, donde se apunta esto a una decisión indeclinable, que finalmente se termina decidiendo durante esta jornada. Hoy se reunió el Pleno de forma extraordinaria durante esta mañana, muy temprano, eso de las 8:30 de la mañana. Posteriormente hubo un Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y finalmente estuvimos toda la mañana también esperando a ver qué es lo que ocurría con esta decisión, porque habían señalado en una primera instancia que se iban a referir a la decisión del Pleno a eso de las 11 de la mañana. Finalmente termina siendo cerca de la 1 cuando el secretario del Poder Judicial sale a hablar con la prensa y entrega esta declaración donde se comunica de este sumario que se inició por esta fallida compra, porque hay que decirlo, algunos decían quizás la renuncia también tenía que ver con otra cosa, pero en definitiva con esto se da cuenta de que efectivamente tenía que ver con esta fallida compra de los Lexus por este sumario que se inicia, y además se rechaza la decisión del director de la corporación de renunciar, y él se mantiene en su cargo. Es parte de lo que pudimos también establecer durante esta jornada. Todo esto ya lo decíamos luego de que se declinara también hacer la compra, que ya estaba casi lista, porque también se había dado a conocer que incluso habían llevado de distintos colores de Lexus a los estacionamientos de la Corte para que se pudiera elegir el color, para que se pudieran ver. Era una decisión que ya estaba a punto de ser concretada con estos fondos de caja que quedaban del presupuesto anterior. Recordamos también que ahí hubo una controversia, varias declaraciones cruzadas entre el gobierno, entre el Poder Judicial, que han insistido en que en definitiva es un poder autónomo, que ellos también toman sus propias decisiones respecto, por ejemplo, de temas administrativos. Habían algunos quienes cuestionaban, por ejemplo, que los jueces tuvieran que ver temas administrativos y además temas judiciales, porque finalmente ellos son los que terminan votando esta renovación. Lo decíamos, fueron 10 votos a favor en esa instancia, 2 en contra, incluida la del presidente de la Corte, pero finalmente por mayoría se termina optando por esta renovación, que finalmente no se pudo concretar, a la espera de que pueda haber una nueva, porque eso no descarta que más adelante también pueda haber una nueva renovación o una nueva solicitud de renovación de vehículos ahí en la Corte Suprema. Pasemos a escuchar precisamente declaraciones del secretario del máximo tribunal, quien se refiere a lo que se decidió en este pleno de la mañana, donde se habla sobre este sumario y también esta decisión de rechazar la renuncia del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El Tribunal Pleno de la Corte Suprema solicitó hoy miércoles 21 de febrero al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial instruir un sumario sobre el proceso de renovación de la flota de automóviles de los ministros y ministras del máximo tribunal. Además, decidió
por la mayoría de sus miembros, suspender la decisión sobre la renuncia voluntaria presentada por el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán Sanz. Bueno, escuchábamos entonces estas escuetas declaraciones que se emitieron por parte de la Corte Suprema respecto a esta decisión que finalmente se termina tomando en este pleno extraordinario que se desarrolló durante esta jornada ahí en la Corte Suprema. Hubo 11 ministros que llegaron, que son los ministros titulares, porque son ellos quienes toman este tipo de decisiones. Recordemos que también hay algunos de vacaciones e incluso hay algunas vacantes que no se han podido llenar en la Corte Suprema, y es por eso que 11 son los que se encuentran por estos días trabajando y que se encuentran de forma ahí presencial también en la Corte Suprema, y es por eso que son ellos quienes participan en esta decisión. Es algo que ha generado bastante controversia, lo veíamos durante la semana pasada, fue noticia toda la semana. El Poder Judicial se ha visto también ahí de cierta forma un poco cuestionado, porque se apuntaba que esta desconexión por parte de los magistrados con la ciudadanía por esta decisión de estos vehículos que son vehículos de alta gama, que son vehículos de lujo, que tienen un monto en el mercado, un valor de 57 millones de pesos, y es por eso que se apuntaba esta desconexión con la ciudadanía, pensando en las situaciones que han pasado durante las últimas semanas en el país, principalmente en la región de Valparaíso. Ellos señalaban de que no tienen una desconexión, pero que hay cosas que se venían ya arrastrando hace varias semanas, hace varios meses incluso, porque esto es algo que se había conversado en noviembre, apuntaban ellos como Poder Judicial, incluso se había conversado ahí con el Ministerio de Hacienda. Recordemos también estas discrepancias que se originaron con la Dirección de Presupuestos en su momento, con el ministro de Hacienda también, que dejaba ver su opinión indirectamente con sus declaraciones, que fue parte de lo que ocurrió la semana pasada en torno a esta polémica que todavía sigue dando de qué hablar, también a la espera de lo que pueda pasar o lo que se pueda resolver con este sumario que se mantiene entonces y que se inicia luego de esta renuncia que se presenta por parte del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se refirió a esta situación también el Ejecutivo, fue el ministro de Justicia quien se refirió a esta situación, quienes si bien no han querido entrar a opinar más allá, porque insisten en la autonomía del Poder Judicial, sí deslizó ciertas declaraciones respecto de esta polémica. Pasemos a escuchar estas declaraciones también. La Corte está tomando las medidas respectivas para efectos de la indagación, específicamente respecto a lo que sucedió. Yo, más que en el rechazo o lo que ha sucedido con la renuncia, me quedaría con que la Corte ha ordenado la indagación disciplinaria sobre los hechos que sirvieron de base a esta discusión. Y el Poder Judicial se ha visto envuelto en varias circunstancias durante los últimos días, no solamente el tema de los Lexus, que ha causado bastante controversia, también hay críticas por parte de la ciudadanía que ven esta situación como una mala señal, sino que hay otro tema que también ha generado bastante controversia, bastantes críticas. También ha opinado sobre este tema el Ejecutivo, algunos parlamentarios. Hablamos sobre esta decisión que se toma por parte del juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago respecto de autorizar videollamadas a reclusos de alta peligrosidad que se mantienen en la unidad de alta seguridad ahí en la cárcel de máxima seguridad, videollamadas que podrían infringir ciertas normas, ciertos protocolos que se mantienen en esos recintos penitenciarios, porque se ha hablado de que aquí en este tipo de recintos se necesita un máximo control de los reos, las visitas que se tienen por parte, o las visitas que se tienen en estos recintos tienen que seguir ciertos protocolos, como estar en locutorios, no tener un contacto físico directo, que sean 100% presencial, y además de que estas visitas también tienen que ser enroladas. Una persona que visita cualquier cárcel tiene que enrolarse, que esto quiere decir que tiene que entregar sus datos, mostrar su carnet de identidad también para que se tenga registrado ahí en la base de datos, cuestión que no pasaría con este tipo de videollamadas. Lo decíamos, el Ejecutivo en su momento también lo calificó como ilegal, incluso infringir este tipo de normas. Por eso también la Gendarmería interpone este recurso en la Corte de Apelaciones, que aún no se resuelve. También se está a la espera de lo que pueda ocurrir ahí, pero se agrega un antecedente durante las últimas horas que también aumenta la controversia en este ya tan polémico caso, que es que
el abogado del juez Daniel Urrutia, con quien también pudimos conversar hace algunos días en CNN Prime, él también tenía en su defensa a una de las personas que recibe un beneficio por parte del juez Urrutia, porque en esta nómina que se entrega por parte del Poder Judicial hay 13 beneficiarios. Hay 7 que tienen relación con videollamadas, hay otras que tienen que ver con autorizaciones de visita de familiares, hay quienes también piden que no se graben, por ejemplo, conversaciones con los abogados, y una de ellas tiene que ver con una visita íntima que ya le habíamos comentado, Mati, durante las jornadas anteriores, que Gendarmería apuntó a que no se ha realizado, a que no se ha concretado tras esta orden de no innovar que se emana por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que debe resolver todo este caso. Pero esta controversia se da por entonces de cierta forma algunos han apuntado incluso a un conflicto de interés por este abogado que tenía la defensa de este condenado o este imputado ahí en la cárcel de alta seguridad, que estaba condenado a 15 años por tráfico de drogas, y además tenía la defensa del magistrado Urrutia en todo este contexto, en esta controversia que ya se ha generado. Pasemos a escuchar declaraciones precisamente que se han dado respecto a este tema. Lo que el gobierno principalmente ha insistido no solo tiene que ver con la naturaleza de las personas que se encuentran en el establecimiento, sino que lo que tiene que ver al final del día con las reglas que se le aplican a los establecimientos de máxima seguridad, particularmente respecto del cual el Estado de Chile ha hecho esfuerzos significativos para su establecimiento y toda la tecnología que tiene en su interior. Yo lo que dije es que la práctica legal y dada la naturaleza de la función judicial, su independencia, hay que tener en consideración que puede existir un principio de conflicto de interés, pero eso es un asunto que tiene que despejarse en las instancias respectivas. En el caso de la profesión legal, el conflicto de interés es una regla deontológica que se debe seguir para llevar los casos. Hay que tener cuidado que no todas aquellas cosas que uno puede reprochar son delitos. Conozco la información efectivamente de que habría un abogado que ha prestado servicios al juez Urrutia defendiendo en algunas causas, y que paralelamente a eso el año 2020 también habría defendido a uno de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia. A primera vista quiero decirle que me parece completamente inconveniente y que el juez tendría que dar una muy buena explicación. A primera vista uno tiende a pensar que hay un conflicto de interés, pero creo que lo que corresponde es que el fiscal dé una muy buena explicación, porque esto claramente es altamente inconveniente. Bueno, ahí entonces la postura del Ejecutivo, quienes apuntan a que eventualmente podría esto incurrir en un conflicto de interés, porque según expertos también se señala de que una vez que el juez conocía a esta persona o se da cuenta de que esta persona podía tener también un abogado que también lo defiende a él en algunas causas, podría haberse inhabilitado también de ver esta autorización o de ver esta solicitud de esta visita íntima que mencionábamos anteriormente, cuestión que no hace, cuestión que sigue su proceso y finalmente se termina autorizando y que después es cuestionada por Gendarmería, entonces que también es parte de todos estos casos de videollamadas que llegaron a la Corte de Apelaciones. Conversamos nosotros con el abogado precisamente involucrado en todo esto. Si bien él no quiso recibir como una entrevista, sí nos envió él sus declaraciones a través de un video donde él señala de que él ya no tenía, no era abogado de esta persona a la que se hace referencia en toda esta polémica, que él no descarta, eso sí, que él haya sido su abogado defensor, por lo que entendemos de que sí fue su abogado defensor en ciertas instancias, pero que finalmente no cambia de defensa esta persona que pide esta visita íntima entonces y que es autorizada posteriormente por el juez Daniel Urrutia. Se señala de que incluso ahora tiene otra abogada, que eso se está viendo también a través del Tribunal de Antofagasta. Pasemos a escuchar precisamente estas declaraciones. Por lo menos este profesional no tiene patrocinio y poder vigente en ninguna causa vigente con
con el imputado que se señala en la nota. Hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo y él está llevando adelante esa defensa, y me parece que por respeto a él básicamente hay que señalarlo y dejarlo claro que es otro abogado. Respecto a que pueda existir un conflicto de intereses, la verdad es que no lo ve, esta parte por lo menos no lo ve así. No entiende cómo una visita conyugal puede generar un conflicto de intereses, más allá de que Gendarmería señale que no cuenta con los medios técnicos para, o mejor dicho, los medios físicos, las locaciones físicas para poder dar cumplimiento a lo que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Ese es un tema que ya ha sido discutido en otros temas y en otras audiencias por los profesionales que representan a este interno. Bueno, y entonces parte de estas declaraciones que se entregan y que envía el propio abogado hacia nosotros no pudimos hacer mayores consultas, más que precisamente ver hasta cuándo él había dejado estos casos, y él señalaba de que en definitiva cuando se cambia de abogado es cuando se termina de ver, en estos casos en específico señalaba que los patrocinios duran hasta que se designa a otro abogado o termina la causa. La causa de Antofagasta, que es a la que se hace referencia en estos casos, es llevada adelante por la abogada Linda Catalán, que es entonces la persona que lleva adelante esta causa de Rafael Marín, quien es entonces este reo que se mantiene recluso en esta unidad de alta seguridad, que había pedido esta visita y que finalmente termina también siendo cuestionada, que aumenta esta controversia de todas las decisiones que se ha tomado durante las últimas horas por parte del juez Daniel Urrutia. Sin embargo, siguen los cuestionamientos apuntando a que se está de cierta forma aquí también ideologizando un poco las decisiones que se han tomado por parte del juez. Ya lo decíamos en otras ocasiones, es un juez que no es la primera vez que se ve envuelto en algún tipo de controversia. Anteriormente ya había sido cuestionado cuando, por ejemplo, modificó estas medidas cautelares de los denominados primera línea, que habían sido detenidos en el estallido social. Ahora vuelve a ser cuestionado, y es por eso que algunos apuntan que incluso debería ser suspendido. Lo escuchábamos el día lunes en una solicitud que realizaba la UDI. Pasemos a escuchar también más reacciones al respecto. El juez Urrutia es un peligro para nuestra sociedad. Tiene un largo historial peligrosísimo para nuestro país, asumiendo causas para la primera línea y poder favorecer a estos delincuentes. Por otro lado, ahora permitiendo estas videollamadas a delincuentes de alta peligrosidad. Y no solamente eso, sino que también hemos podido conocer que comparte abogado con uno de los narcotraficantes peligrosísimos que tenemos en nuestro país. Yo me pregunto qué acciones más tiene que cometer este juez, que es absolutamente subjetivo, que no aplica justicia, que aplica siempre un sesgo político. Es un activista judicial, no es una persona que realmente esté haciéndole un bien a nuestro país. Creo que es un antecedente complejo que de alguna forma espero haya sido ponderado adecuadamente por el juez al momento de dictar la resolución. La norma general establece que cuando uno tiene cualquier causal que pueda afectar su imparcialidad en la toma de una decisión, debiera ser que ese juez inhabilitase para conocer de dicho asunto. Por lo tanto, este antecedente, que es relevante, el hecho de compartir un abogado en una causa con un imputado que ha sido beneficiado por su resolución judicial, tiene que ser adecuadamente ponderado por la Corte cuando conozca del recurso que se ha presentado por parte de Gendarmería. Nosotros esperamos que en esto siempre se cumplan los más altos estándares, sobre todo porque ha sido muy controvertida la decisión del juez Urrutia en términos a beneficiar con un régimen de excepción a imputados por delitos muy graves pertenecientes a bandas internacionales de crimen organizado. Bueno, ahí ha sido un punto relevante también el diputado Sáez, de que finalmente la Corte de Apelaciones es quien debe tener la última palabra en esto, o al menos por ahora se espera que ya se pueda resolver durante los próximos días. También vamos a ver si es que se toma o no como antecedente esta especie de conflicto de interés a lo que se ha apuntado aquí con este abogado que defiende al juez Urrutia, pero que también en su momento defendió, según lo que señala el propio abogado, a este otro recluso que recibe el beneficio penitenciario. Pero en definitiva vamos a ver qué es lo que resuelve, vamos a quedar a la espera de lo que pueda resolver la Corte de Apelaciones en este caso tan polémico, que ha dado bastante de qué hablar y que ha puesto también en tela de juicio estas decisiones que se han tomado por parte del juez Daniel Urrutia. Así es. Vamos a ver entonces cómo se resuelve finalmente y qué es lo que va a pasar con estos beneficios que aparentemente yo creo que no va a darle la razón la Corte de Apelaciones, pero hay que ver. Muchísimas gracias, Belén, que estés muy bien.